Uno Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. El Consejo Nacional Electoral sancionó campaña Petro Presidente 2022-2026 por violación a topes electorales y compulsa copias a la Fiscalía en caso de Ricardo Roa. El Congreso de la República aprobó la prórroga por 10 años más los planes de desarrollo con enfoque territorial. Tensa situación en el Golfo de Morrosquillo por peaje que impactaría negativamente el turismo en Tolú y Coveñas. El malecón del río se vistió de cultura y folclor con el lanzamiento oficial del Carnaval de Barranquilla 2026. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Noticentro 1 Televisa en directo desde Barranquilla. Soy Manuela López y los estaré acompañando en esta hora de noticias. El Consejo Nacional Electoral sancionó la campaña Petro Presidente 2022-2026 por exceder los topes de financiación en las dos vueltas presidenciales. La decisión fue aprobada en la sala plena con participación de conjueces. El organismo registró que los gastos superaron los montos permitidos por la ley electoral. La sanción se fundamenta en el incumplimiento de los límites de gasto en la primera y segunda vuelta de las elecciones presidenciales. El CNE estableció que la campaña pasó los 2.000 millones de pesos en la primera vuelta y más de 500 millones en la segunda. La decisión incluye sanciones al gerente de campaña y al actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, así como la auditora María Lucy Soto y a la tesorera Lucy Mogollón. El organismo determinó que los responsables no respetaron los límites de gastos establecidos por la ley electoral. La sanción fue breve y contó con la participación de 2 conjueces. La ponencia fue presentada por los magistrados Benjamín Ortiz del Partido Liberal y Álvaro Hernán Prada del Centro Democrático. La propuesta fue aprobada con los votos de Maritza Martínez, Altus Vaquero, Alfonso Campos, entre otros. El conjuez Iván Acuña votó en contra. La magistrada Alba Lucía Velázquez se abstuvo por estar recusada y el magistrado Álvaro Echeverry se declaró impedido por haber trabajado previamente con la campaña del Pacto Histórico como abogado. Ante esto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, respondió frente a esta decisión. El Consejo Nacional Electoral siempre ha mostrado una animadversión a todo lo que tenga que ver con el pacto histórico o el mismo presidente Petro. En todas sus decisiones siempre han sido así, o a veces ni siquiera revisan las decisiones realmente. A su vez, la senadora Paloma Valencia expresó: Gustavo Petro rompió los topes electorales en su elección a presidente y la Constitución es absolutamente clara. Quien obtiene un cargo público rompiendo los topes electorales tiene como sanción la destitución. Asimismo, el partido UP rechazó el hecho, expresando que esta decisión vulnera la legalidad. El partido Unión Patriótica rechaza de manera enérgica la decisión adoptada por la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral de sancionar en el expediente que formuló cargos contra la campaña presidencial de Gustavo Petro y la coalición del Pacto Histórico, decisión que vulnera la legalidad, la seguridad jurídica y las garantías democráticas en Colombia. El expresidente Juan Manuel Santos aprovechó la conmemoración de los 9 años del Acuerdo de Paz de La Habana para referirse al panorama de seguridad y el estado de la paz en el país, marcado por recientes revelaciones sobre presuntos vínculos entre funcionarios del gobierno y estructuras criminales lideradas por alias Calarcá. Santos comparó su manejo de los diálogos con las FARC con la estrategia de paz total y afirmó que en su administración no se cedió control territorial. Señaló que la falta de implementación del acuerdo debilitó la presencia del Estado y permitió el fortalecimiento de grupos que, según él, hoy actúan como bandas criminales legitimadas por el gobierno. Durante los últimos 7 años no ha habido una implementación adecuada por mezquindad política y por otras razones. Y esa es la explicación a lo que hoy está sucediendo. La pérdida de control territorial por parte del Estado y el recrudecimiento de la violencia que estamos viendo en los territorios. El exmandatario advirtió que estas estructuras criminales continúan vinculadas al narcotráfico, reclutamiento de menores y ataques contra firmantes y líderes sociales. También se refirió a las revelaciones que relacionan a oficiales y funcionarios con la red criminal de alias Calarcá, incluidos presuntos planes de cooperación, financiación política y manipulación en inteligencia. Los grupos armados que quedaron después de la firma son bandas criminales
unos traquetos a quienes este gobierno legitimó, dándoles estatus político y abriéndoles la puerta para negociar a través de la paz total. Los resultados de la paz total hasta ahora han sido unas bandas criminales fortalecidas, dedicadas al narcotráfico, al reclutamiento de menores, a asesinar firmantes, a asesinar líderes sociales, a extorsionar y a manosear las instituciones colombianas. En el acto conmemorativo por los 9 años del acuerdo de paz, el presidente Gustavo Petro volvió a referirse a la constituyente y planteó que algunas normas requieren ajustes para garantizar la implementación de las negociaciones. Hay una articulación entre desigualdad y violencia. Este tema ha sido analizado desde hace mucho tiempo, pero si la constituyente propuso equidad social, y ya no me refiero a este acuerdo de paz que lo vuelve a repetir, pero muchos años después de la Constitución del 91, ¿por qué no lo alcanzamos? Las posiciones expuestas dejaron en evidencia la creciente tensión alrededor de la política de paz total. El Ejército Nacional confirmó que 2 oficiales fueron hallados sin vidas dentro de un vehículo en el Cantón Norte tras registrarse varias detonaciones en la unidad militar. La institución señaló que de manera preliminar los hechos estarían presuntamente relacionados con situaciones de carácter personal, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. Con profundo pesar informamos que en hechos que aún son materia de investigación y de manera preliminar, hace pocos minutos se registró en las instalaciones del Cantón Norte en Bogotá un suceso que enluta a nuestra institución y que dejó como resultado la muerte de 2 de nuestros oficiales, al parecer en medio de un incidente de carácter personal. El Ejército también anunció que continuará adelantando investigaciones internas y verificaciones con el fin de esclarecer plenamente lo ocurrido. Inmediatamente se dio aviso a la Policía Nacional y se realizaron las coordinaciones pertinentes con el fin de adelantar los actos urgentes y las investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron estos hechos. Simultáneamente se activaron los protocolos institucionales para brindar acompañamiento y apoyo psicosocial a los seres queridos de nuestros oficiales. Según los reportes iniciales, la subteniente María Mora llegó a la escuela de infantería donde el capitán Pablo Masmela realizaba un curso de ascenso. Minutos después, ambos fueron encontrados sin vida en un vehículo gris. Las autoridades avanzan en la recolección de testimonios y pruebas para determinar la secuencia exacta de los hechos. El Senado aprobó la extensión de los planes de desarrollo con enfoque territorial hasta el 2037. Con esta decisión se mantiene la planeación y la intervención en municipios rurales afectados por el conflicto y se amplía el tiempo para ejecutar proyectos en esas zonas. Hasta el 28 de mayo de 2037 aprobaron el PEDET. Con esta decisión, el país suma 10 años más de planeación e inversión en municipios rurales que han vivido el conflicto armado. El gobierno informó que los PEDET se aplican en 16 subregiones con prioridad en 170 municipios. Priorizar estos municipios es parte de un proceso de justicia y de cumplimiento con los acuerdos de paz, pero también implica que debemos preocuparnos por las dinámicas regionales en las cuales esos municipios están. La iniciativa aprobada por el Congreso fortalece el decreto Ley 893 del 2017 y busca corregir bloqueos institucionales. También reafirma el papel de los PEDET como uno de los instrumentos centrales de la reforma rural integral pactada en el acuerdo de paz. La norma incluye la obligación de realizar en un plazo de 1 año un estudio técnico que definirá si se amplía la cobertura a municipios que no fueron incluidos en 2017. Cambiando de tema, la gobernadora de Sucre, Lucy García, radicó hoy ante la Agencia Nacional de Infraestructura una solicitud formal para instalar de inmediato una mesa de trabajo que revise la decisión del gobierno nacional de implementar un nuevo peaje entre Tolú y Coveñas. La mandataria advirtió que la comunidad no está de acuerdo con la medida y alertó que afectaría directamente la economía y el turismo del Golfo de Morrosquillo.
En Bogotá, la gobernadora Lucy García pidió a la ANI abrir una mesa amplia con gremios, líderes del paro, comunidades del Golfo de Morrosquillo y autoridades locales para revisar el anuncio del nuevo peaje. García afirmó que esta decisión pondría en riesgo la principal vitrina turística de Sucre y enviaría un mensaje equivocado en un momento de unidad territorial. Sostuvo que el inconformismo ciudadano es legítimo y exigió al gobierno nacional y al Ministerio de Transporte definir una fecha para su presencia en Sucre y avanzar en soluciones que eviten afectaciones a la temporada turística. La administración departamental insistió en que el Golfo de Morrosquillo es la gran apuesta de desarrollo de Sucre y en cualquier medida que afecte su crecimiento deberá ser discutida con la comunidad. La preocupación del acta que fue firmada por la comunidad la tengo conmigo, la información. En ningún momento el acta se refiere a que haya habido una socialización del peaje. Hemos concebido que el nivel directivo irá hasta nuestro departamento de Sucre a sentarse con la comunidad, a escucharnos a todos. Hemos hecho una inversión enorme para el Golfo de Morrosquillo, para atraer el turismo. Y hoy lo que queremos es que nos escuchen para que encontremos la solución, para que ese desarrollo del turismo siempre progrese y sea mucho más activo. Conduce cuando quieras sin restricciones. Nissan X-Trail e-Power. Impulso 100% eléctrico sin enchufes. Esto es Nissan. Una alerta se enciende en La Guajira. Los bloqueos en el complejo Ballena en Manaure no solo mantienen paralizado el ingreso de personal de la empresa e insumos esenciales, sino que ahora amenazan con afectar el suministro de gas para millones de colombianos. Desde el 3 de noviembre, miembros de la comunidad Guayuca Rapiñapule mantienen cerrados los accesos en el complejo en Manaure. Esta obstrucción ya compromete la seguridad de 26 trabajadores que permanecen dentro de las instalaciones y detuvo labores esenciales de mantenimiento y producción. Las comunidades reclaman el cumplimiento de compromisos históricos del Estado en agua potable, educación y reconocimiento de sus autoridades tradicionales. El dueño de la empresa, aquí vamos a salir y vamos a desalojar todo lo que está trabajando, a apagar la planta que está funcionando ahora en la empresa. Eso es lo que dicen las autoridades en este momento. Tenemos 30 minutos, media hora de respuesta, si no, aquí entramos, la sacamos, no sé. Eso es lo que está tomando la decisión de todas las autoridades. Ante el aumento del riesgo, Jocola activó los protocolos de emergencia para proteger a su personal y evitar daños en la infraestructura. La empresa recordó que el campo Guajiro operado junto a Ecopetrol aporta 70 millones de pies cúbicos de gas al día, fundamentales para abastecer el norte y centro del país. Si los bloqueos continúan, tendrían que apagar los pozos. Jocol afirma que ha cumplido con sus obligaciones y mantiene total disposición al diálogo. La empresa también informó que su junta directiva y funcionarios permanecen en la asamblea permanente buscando alternativas que permitan superar esta situación. La compañía insiste en que levantar los bloqueos es la clave para evitar una posible crisis de suministro de gas natural a nivel nacional. El Departamento del Atlántico logró un hito para el turismo sostenible. Salinas del Rey se convirtió en la primera playa deportiva de América certificada con bandera azul, un reconocimiento internacional que destaca calidad, seguridad y protección ambiental. En Bogotá se oficializó la certificación internacional Bandera Azul para la playa Salinas del Rey en Juan de Acosta. El reconocimiento la convierte en la 10ª playa del país con este sello y en la primera de todo el continente americano con vocación deportiva bajo este estándar global. El distintivo cubre 1 kilómetro de frente costero con 360 metros habilitados para bañistas y deportes náuticos y forma parte de un proceso que evalúa la calidad del agua, educación ambiental, seguridad marina, accesibilidad y manejo responsable del ecosistema. Playa Azul es un galardón que recibe nuestro proceso de Salinas del Rey, donde se conjugan vientos, olas para poder practicar el deporte sky surfing. Nosotros tuvimos que construir una infraestructura básica para que todas las personas que llegan allá a practicar este deporte puedan hacerlo de la mejor manera posible.
La certificación también consolida a Salinas del Rey como un referente internacional para deportes como el K-Surf y el windfoil gracias a sus vientos constantes y vocación turística. Desde la gobernación destacaron que este logro es resultado de más de 2 décadas de inversión en agua potable, ordenamiento costero, accesos viales y fortalecimiento del turismo. Entrar a ese estándar es visibilizar nuestras playas a nivel global. Una playa tan especial como Salinas del Rey se va a beneficiar enormemente de visibilidad global, pero también se va a beneficiar de una sostenibilidad interna del trabajo que se hace desde la gobernación con todos los operadores locales para garantizar que esa playa se mantenga tal cual está para siempre. Las autoridades ambientales y turísticas afirmaron que el reto ahora será mantener el estándar y avanzar en la certificación de más playas del Atlántico. El izado oficial de bandera azul será el 1 de diciembre. En Santa Marta hay alerta ante el aumento de la presencia del mosquito transmisor del dengue. Autoridades intensifican operativos de fumigación y control para frenar el contagio. Nuestra compañera Desiret Pérez nos entrega más detalles. Hola, ¿qué tal, compañera? Muy buenas tardes. Así es, la Alcaldía Distrital de Santa Marta viene realizando acciones de control para prevenir el dengue ante el aumento de los reportes asociados a la presencia del mosquito en la capital del departamento del Magdalena. Estas jornadas se realizan en los distintos sectores de la ciudad precisamente para reducir el riesgo de contagio y de esta manera brindar tranquilidad a los samarios. Como dije hace un instante, de 834 casos en todo el año. Y en este periodo, en este mes, solo ha habido 7 casos reportados y hasta la fecha, en lo corrido del año, ha habido 3 fallecidos por dengue grave. Frente al año anterior, hubo 4 fallecidos por esta misma causa. Hasta el momento, a pesar de que tenemos más casos, hay menos personas fallecidas frente a este caso. Es más o menos el comportamiento a la fecha. Por otra parte, con el fin de eliminar los criaderos en zonas de difícil acceso de manera simultánea, los equipos de salud realizan fumigación manual. Fumigando, venimos desarrollando labores preventivas. Por ejemplo, estamos enseñando a las personas cómo se desarrolla este tema, cómo se transmite. Lo más importante es que la comunidad sepa que no obedece. El mosquito no se cría en aguas turbias, en aguas contaminadas, sino en aguas transparentes. Esto es muy importante. Por eso es importante tratar en lo posible de cambiar el agua de los floreros, el agua que está en los tanques de los baños, el agua que queda reposada, de aguas lluvias que queda en las llantas en los parques de nuestros niños. Debemos debemos mantener limpias permanentemente nuestras albercas. Finalmente, la administración distrital hace un llamado a toda la comunidad samaria para que se sume a estas jornadas de prevención, evitando almacenar aguas limpias al aire libre. Asimismo, y cortar la transmisión de este mosquito. Desde Santa Marta les informo Desiret Pérez con la cámara de Fabio Villa, Noticentro 1 Televista. Gracias, Desiret. Al menos 41 personas, entre ellos varios menores, resultaron afectadas por la inhalación de un químico identificado preliminarmente como cloruro de metileno, luego de un incidente registrado en el barrio Barlovento de Barranquilla, a orillas del caño La Uyama. Autoridades indicaron que la gente se liberó cuando un trabajador realizaba labores de soldadura sobre un planchón, lo que provocó un olor fuerte y concentrado que generó síntomas de intoxicación en la comunidad. Durante la emergencia, 24 personas, 14 niños y 10 adultos fueron trasladadas a la clínica Centro, mientras que otras 17, incluidos 13 menores, fueron atendidas en el nuevo hospital de Barranquilla. Una menor de 2 años se encuentra en una unidad de cuidados intensivos. El cuerpo de bomberos hizo presencia en la zona para controlar el índice, mientras la policía verificó que el químico presuntamente corresponde a cloruro de metileno, una sustancia tóxica que puede generar irritación severa al ser inhalada. Desde la Secretaría de Salud de Barranquilla se realiza actualmente el monitoreo respectivo y el acompañamiento a cada uno de los pacientes que resultaron afectados. En el barrio Barlovento de Barranquilla se presenta una emergencia por la presencia de un agente químico que fue arrojado al caño de La Uyama, que produjo intoxicación y afecciones respiratorias a 24 niños y a un adolescente de 16 años de edad, que fue trasladado a un centro asistencial. La Policía Nacional en Barranquilla realiza acompañamiento a la familia de estos menores
y reafirma su compromiso en la protección de los niños, niñas y adolescentes. La reforma tributaria del gobierno enfrenta un nuevo revés. Una ponencia de archivo firmada por mayoría en el Senado y una sesión fallida en la Cámara reavivan dudas sobre su aprobación, obligando al Ejecutivo a considerar alternativas para garantizar la estabilidad económica. Las comisiones económicas del Congreso intentaron avanzar en el debate de la reforma tributaria, pero la sesión fue levantada tras una fuerte disputa por quórum. Informes de prensa revelan que algunos congresistas salieron del recinto, impidiendo que se completara la votación sobre una ponencia de archivo, lo que mantiene el proyecto en una situación crítica. Durante el debate, con 16 votos por el no y 6 por el sí, la Comisión Tercera de la Cámara rechazó los 2 de las 3 ponencias de archivo de la reforma tributaria, radicados por los representantes Caterine Miranda de Alianza Verde y Jorge Méndez de Cambio Radical. La reforma tributaria finalmente dejó por fuera varias propuestas que habían generado preocupación, como la eliminación de la deducción de 72 unidades de valor tributario por dependientes, el descuento del 19% a los dividendos y el gravamen al componente inflacionario de los rendimientos financieros. En materia automotriz se decidió mantener el IVA del 5% únicamente para los vehículos híbridos full, mientras que los demás híbridos quedarán con tarifa del 19%. El senador Efraín Cepeda calificó lo ocurrido como la crónica de una muerte anunciada. Crónica de una muerte anunciada, y decidieron en la Comisión Cuarta de la Cámara alargar la agonía y han roto el quórum. De manera que se levanta la sesión y seguiremos en la próxima sesión, no sé si será lunes o martes, pero están los votos para negar la ponencia del gobierno nacional y hundir la reforma tributaria. Por su parte, el senador Carlos Mey se lanzó una dura crítica al gobierno, responsabilizándolo por la ruptura del quórum que dejó en suspenso la votación de las ponencias de archivo. Cámara, como siempre, en su gran mayoría haciéndole un juego nefasto al gobierno. El presidente de las comisiones económicas de la Cámara incumpliendo y rompiendo la palabra que nos hizo aquí, que las 4 comisiones íbamos a votar. Hoy en Senado hay los votos, en la Comisión Cuarta lo hay y en la Tercera lo hay, para hundir la reforma tributaria, y por eso no nos dejaron votar aquí. Y lo único que quieren hacer es comprar tiempo, que el gobierno el fin de semana le haga que sabe qué propuestas para comprar congresistas y poder pasar esta tributaria. Se aplazó para el próximo martes. Si es que hay sesión, la Cámara va a aprobar la ponencia positiva, pero el Senado va a rechazar. Por lo tanto, para evitar eso, el gobierno buscará no citen más sesiones o que no haya quórum para que el Senado no cobre revancha por lo de hoy. En medio de la negociación del salario mínimo para 2026, que comienza el 1 de diciembre, los indicadores económicos, la inflación, la productividad y la presión de los sindicatos que piden un aumento en 2 dígitos marcan la discusión nacional. Para entender qué tan viable es esta propuesta, cuál sería un incremento responsable y cómo podría impactar a empresas y trabajadores, nos conectamos a esta hora con Diógenes Rosero, profesor universitario y analista económico. Buenas tardes, Diógenes. ¿Cuál es el panorama económico actual que más pesa en la discusión del salario mínimo para el 2026? Buenas tardes, Manuela. Un placer saludarte a todos los televidentes a esta hora del día. Bueno, yo creo que los elementos más importantes que pesan en la discusión del salario mínimo en Colombia son 2 fundamentalmente. El primero es la inflación y el segundo es el nivel de productividad que muestra el país. Hay que señalar un par de cosas con relación a estos 2 factores. El primero es que a pesar de que tenemos una inflación controlada, no hemos logrado llegar a los límites que puso el Banco de la República del 3%. Más o menos la inflación está rondando el 5% para el caso colombiano del 2025. Y la productividad no ha tenido el comportamiento tampoco que se esperaría en el caso colombiano. ¿Qué indicadores deberían ser prioritarios al momento de definir el aumento, inflación, productividad de empleos y capacidad empresarial? Esta discusión que vamos a tener en los próximos meses del salario mínimo está muy atravesada por lo que va a ser la campaña electoral. Entonces imagínate tú lo delicado que es la situación de esta discusión alrededor del salario mínimo, que hay que señalarlo, en los últimos años ha tenido esa variable política muy presente. Hay que tener mucho cuidado con la determinación del salario mínimo. Es una variable muy sensible para la economía porque a partir del salario mínimo también se definen otros precios dentro de nuestro aparato productivo, el tema de los arriendos, el tema del precio de la gasolina, por ejemplo, depende mucho de cuánto se incrementa el salario mínimo y en esa misma medida pues se incrementan otros precios dentro de la economía. Por eso hay que tener mucho cuidado. En muchos países hay unas experiencias no muy buenas
con esta subida del salario mínimo cuando no ha sido equilibrada con otros factores macroeconómicos, con otras instituciones que tienen que ver con la regulación de la economía, se ha producido inflación. Entonces, sí puede ser positivo porque estimula el consumo de las personas, tener más plata, tener más salario, pero por otro lado puede generar efectos no muy positivos en cuanto a la subida de la inflación. Entonces, la subida del salario mínimo lo podemos perder con la inflación. Esas tres variables que tú mencionabas, la inflación, la productividad, hay que tenerlas en cuenta y hay que hacer un balance, digamos, lo más apropiado posible de acuerdo a la estructura de la economía de los diferentes países en donde se toma esta decisión. Los sindicatos están pidiendo un aumento en 2 dígitos para el 2026. Desde el punto de vista económico, ¿es viable un incremento de ese tamaño sin generar presiones fuertes sobre el empleo y la inflación? Manuel, lo que hemos tenido en los últimos años es que estos incrementos han venido aumentando. Te decía un poco esto de la variable política. En los últimos años lo que hemos tenido es una influencia muy importante de esta variable política. Yo la verdad no considero que sea adecuado con los niveles de inflación, con la situación que atraviesa el país, con graves riesgos en cuanto al déficit fiscal que tiene el país, que tengamos un incremento del 10%. De todas maneras, aquí hay una discusión política muy importante. Por un lado están los sindicatos, por otro lado están los gremios y siempre hay una discusión alrededor de este tema. La decisión, a propósito de lo que tú me decías en la otra pregunta, de cuáles son las variables que influyen, pues las dos que pesan más es la variable de la inflación y es la variable de la productividad. La inflación en Colombia, a pesar que ha venido a la baja, no ha llegado al punto, digamos, de equilibrio macroeconómico que requiere el país. Las expectativas del Banco de la República no se han cumplido, más o menos. La idea era que estuviéramos en el 2025 a un 3%, todavía vamos en el 5%, y eso genera graves riesgos para la estabilidad macroeconómica del país. Si se sube el salario mínimo por encima del 9%, es decir, tenemos un incremento de 2 dígitos en la inflación, el salario mínimo, eso lo que va a tener es graves riesgos para la inflación que no logra todavía controlarse. Aquí hay que señalar que este control de la inflación que hemos tenido en el último año ha estado muy ligado al buen comportamiento que ha tenido el Banco de la República de mantener una gradualidad en el descenso de la tasa de interés. Entonces, esto es muy importante y yo no creo que sea adecuado para la economía colombiana que haya un aumento del salario del 10%, es decir, de 2 dígitos. Muchas gracias, profesor Diógenes, por acompañarnos el día de hoy aquí en Noticentro 1 Televista. Bueno, Manuela, un placer compartir. Un saludo a todos los televidentes a esta hora del día y hasta luego. Cambiando de tema, el Gobierno Nacional anunció un nuevo esquema financiero para respaldar a las comercializadoras de energía con el fin de evitar un apagón financiero en el sector y garantizar la continuidad del servicio a los usuarios. El Ministerio de Minas y Energía puso en marcha la cesión de derechos de subsidios, una medida que permitirá a las empresas del sector acceder a liquidez inmediata mediante la transferencia de los subsidios que el Estado les reconoce. El propósito de que usemos menos recursos del presupuesto general de la Nación, sobre todo aquellos destinados a quienes no deberían ir, que es parte de la discusión. No es quitarle los subsidios a los estratos 1, 2 y 3, que hoy los tienen, sino que no hayan personas hoy que, como el ejemplo que aquí se ha puesto, no deberían recibir subsidios. La deuda del gobierno con el sector eléctrico asciende a 6.1 billón de pesos al cierre de noviembre, cifra que ha afectado el flujo de caja de varias compañías y ha generado alertas sobre el riesgo de desabastecimiento. Más de 300 millones ya desembolsados. Nuevas operaciones superan el cupo de 600 millones. En 2026 llegará un gran giro de subsidios con recursos del presupuesto general de la Nación. El gobierno aseguró que esta medida evitará que la crisis financiera afecte la prestación del servicio, especialmente en regiones como la costa caribe, donde históricamente han exigido dificultades de recaudo y altos niveles de pérdidas. Hacemos una pausa comercial y ya volvemos con más información. Estamos en directo desde Barranquilla. En Clínica Iberoamérica tenemos un modelo de salud centrado en la persona, integral y seguro. Conoce más en clinicaiberoamerica.com. Vigilado Supersalud. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista. La información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Ya volvemos con Noticentro 1 Televista. En IES, Allusions y Tecnoglass. La calidad lo es todo.
con tecnología de vanguardia, rigurosos procesos de manufactura y la mejor mano de obra. Transformamos vidrio y fabricamos perfiles, ventanas y fachadas que han conquistado los mercados más exigentes de Colombia y el mundo. IES, Alusions y Tecnoglass, el poder de la calidad. En IFX, cuando ocurre, ya lo resolvimos. Nos anticipamos a las amenazas digitales. Conoce cómo en www.ifxnetworks.com. En IES, Alusions y Tecnoglass, la calidad lo es todo. Con tecnología de vanguardia, rigurosos procesos de manufactura y la mejor mano de obra, transformamos vidrio y fabricamos perfiles, ventanas y fachadas que han conquistado los mercados más exigentes de Colombia y el mundo. IES, Alusions y Tecnoglass, el poder de la calidad. Regresamos con Noticentro 1 Televista. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Gracias por continuar con nosotros. Volviendo con la información de la región, en Valledupar, las autoridades iniciaron campañas de prevención contra la pólvora, su uso y comercialización. Lugares públicos, semáforos y parques son los puntos focalizados para evitar quemados este año. Efectivamente, pues uno de los puntos importantes de intervención es el mercado público de Valledupar, donde la Policía Metropolitana en conjunto con la Alcaldía llevaron a comerciantes y compradores el mensaje sobre los riesgos de la comercialización y el uso indebido de estos artefactos pirotécnicos. En esta Navidad, desde la Alcaldía de Valledupar y la Policía Metropolitana de Valledupar, decimos ¡viva la pólvora! Con mensajes como este, las autoridades buscan reducir la cifra de personas lesionadas por pólvora, que en Valledupar en 2024 llegó a 7, entre ellas 2 menores de edad. Entonces queremos que sean corresponsables con las autoridades este año para que no tengamos más niños quemados con pólvora. Los comerciantes del mercado público de Valledupar escucharon con atención sobre las consecuencias de la comercialización ilegal de artefactos pirotécnicos. De igual forma, como comerciantes, no podemos llegar a comprar esa pólvora en los sitios donde está autorizado por parte de Secretaría de Gobierno a venirla a revender acá a los sectores del comercio o a cualquier sitio de la ciudad. ¿Por qué? Porque se van a ver afectados en su bolsillo o en su parte económica, porque a ustedes comprar esa pólvora y la policía incautársela y realizarle una orden de comparendo, ustedes van a ser los mayores afectados. Ustedes también pueden denunciar si en alguna tienda por allá de sus casas hay una tienda que está vendiendo pólvora a nuestros niños, y también ese establecimiento va a ser cerrado. Si bien la campaña va dirigida a toda la comunidad, la intención mayor es la protección de los niños, niñas y adolescentes de la capital del Cesar. Que tenemos conciencia, que tenemos niños, tienen hijos, y que no se venda esa pólvora, que sea algo, un diciembre impagable. Es peligrosa, es utilizada para hacer daño. Y es mejor vivir una Navidad tranquila y en paz, ¿no? Llena de paz, claro. En una clínica por allá quemado con el niño o algún familiar, no hay Navidad tranquila. No, eso es arriesgar la vida de uno y la de los demás. Entonces uno debe pensar en el hogar de uno y también en la cabeza de los demás. Estas campañas continuarán en distintos puntos de la capital vallenata como semáforos y parques, y se intensificarán durante el mes de diciembre. Desde el mercado público en la capital del Cesar, con la cámara de Luis García, informó Daniel Ramírez para Noticentro 1 Televista. Gracias, Daniel. El Departamento del Atlántico activó un paquete de medidas y controles para enfrentar el incremento de la movilidad en diciembre, buscando cerrar el mes sin víctimas fatales. En el segundo Consejo Territorial de Seguridad Vial, la Gobernación del Atlántico y la Policía de Carreteras presentó el Plan Navidad Segura, que incluye operativos permanentes, mayor presencia institucional y una caravana pedagógica que recorrerá varios municipios. Las autoridades confirmaron que el pico y placa departamental continuará en fase pedagógica en 15 de los 16 municipios, pero se aplicarán retenciones nocturnas. El plan contempla además controles con dispositivos electrónicos para monitorear la velocidad
la vigencia del SOAT y la revisión tecnomecánica, junto a campañas preventivas dirigidas a motociclistas, conductores de carga y pasajeros. La meta del departamento es cerrar diciembre sin mujeres en carretera. Las autoridades reiteraron el llamado a la prudencia, respetar los límites de velocidad y evitar conducir bajo efectos de alcohol. Entidades de salud Guayú acompañan el lanzamiento de nueva tecnología de diagnóstico inmediato en territorio étnico para mejorar la calidad en salud de comunidades en área dispersa en Maicao. ANAS Guayú participó en el lanzamiento de la nueva tecnología de diagnóstico inmediato en territorio implementada por Azocabildos, uno de los prestadores que integra su red y que atiende a afiliados del pueblo indígena en zonas rurales de La Guajira. La organización Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales viene trabajando fuertemente en procesos de transformación e innovación. En el día de hoy, en la comunidad de Jaipalijunay, municipio de Maicao, estamos haciendo la presentación de equipos biomédicos que conllevan a la realización de exámenes de laboratorios de mediana y alta complejidad aquí mismo dentro de las comunidades. La entidad destacó la iniciativa como un hito para el territorio al permitir que los resultados del laboratorio se obtengan en tiempo real mediante equipos biomédicos portátiles durante las jornadas extramurales. Esta innovación fortalece el modelo intercultural promovido por la entidad, pues se acerca la tecnología médica a las comunidades y reduce las barreras geográficas que históricamente han limitado el acceso a servicios de diagnósticos. Con eso se libera un poco el tema de las barreras, de las dificultades sociales, económicas, el tema de vías, etcétera, y con eso le damos mucha fuerza a un atributo de calidad que es la accesibilidad y la continuidad de los servicios de salud para nuestras comunidades. La organización Azocabildos, de las cuales hago parte orgullosamente, lo que busca también es fortalecer su modelo de atención, fortalecer los procesos de caracterización. El evento se realizó en la comunidad de Jaipalijunay, consolidándose como un avance importante para mejorar la oportunidad y calidad de atención en salud en lugares de difícil acceso. Tenemos equipos de hemoglobina glicosilada, vamos a poder tener hematócrito, vamos a poder tener perfil lipídico, LDL, HDL, colesterol total. Vamos a poder hacer exámenes de VIH, sífilis, pruebas de embarazo. La entidad de salud reiteró su compromiso de seguir articulando esfuerzos con su red de prestadoras para garantizar servicios de salud con enfoque intercultural. Con estos equipos biomédicos se busca mejorar la salud en las comunidades indígenas en la zona rural dispersa. Desde Maicao, en La Guajira, Carlos Bula, Noticentro 1, Televista. En FB Certification impulsamos la excelencia empresarial. Certificamos bajo las normas ISO, fortaleciendo la calidad. FB Certification, 15 años generando valor. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista. La información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Ya volvemos con Noticentro 1 Televista. Celebramos juntos los sabores que nos unen. En Muelle 1888, los sabores del mundo siguen llenando a Puerto Colombia. Un lugar donde la historia y la gastronomía se dan la mano frente al mar. Ven al Muelle 1888 y recorre los sabores del mundo. Gobernación del Atlántico. Regresamos con Noticentro 1 Televista. Noticentro 1 Televista. La información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Gracias por continuar con nosotros. En Sucre, la Asamblea eligió por unanimidad a Jorge Beleño Vagos como Contralor para el periodo 2026-2029. Rodrigo Ruz nos informa. Sí, compañera, buenas tardes. Por unanimidad fue elegido nuevo Contralor del Departamento de Sucre, el doctor Jorge Beleño Vagos, para el periodo 2026-2029. Ha dicho que son varias las metas y el trabajo que va a hacer desde la Contraloría para sacar adelante lo que tiene que ver a este ente de control. Bueno, lo primero que hay que hacer es hacer un balance de todas las obras del departamento, cómo están financiadas, para a partir de allí poder determinar de quién es la competencia, si es de la Contraloría General de la República o de la Contraloría Departamental. Hacer unos procesos, unos ejercicios de control fiscal, auditorías y darle también la oportunidad
a que los veedores lleguen al organismo de control. Nosotros en nuestro primer periodo 2020-2021 nos propusimos sacar a la Contraloría del Departamento de Sucre y llevarla directamente hacia los territorios. Yo pienso que es un ejercicio muy importante para que el Contralor Departamental y todo su equipo de trabajo verifique de primera mano qué es lo que está pasando en los territorios con las obras. Ha dicho el Contralor que son muchos los retos que tiene para sacar adelante este ente de control fiscal. Considero, a mi criterio, que es el deber ser de las Contralorías, buscar el resarcimiento del daño, no concentrarse tanto en los resultados de un informe de auditoría y de cuántos hallazgos producen las Contralorías, sino más bien mirar el beneficio de esos procesos de auditoría, cuántos recursos se evitó que se perdieran. Hicimos muchas capacitaciones, audiencias públicas en los diferentes municipios. Siempre le he dado prioridad a los veedores porque yo considero que son el auditor primario. Ellos son los que conocen la problemática en cada uno de los territorios. Desde Sinceleco, informó Rodrigo Ruz para Noticentro 1 Televista. Gracias, Rodrigo. En Soledad, 320 conductores fueron sensibilizados en una jornada de pausas activas para prevenir accidentes asociados a microsueños. Durante la actividad, los instructores reforzaron mensajes clave sobre la importancia del descanso, la hidratación y la responsabilidad del volante. Conductores que iniciaban recorridos interdepartamentales destacaron el valor de estas pausas, afirmando que ayudan a evitar la fatiga y a garantizar un desplazamiento más seguro. El director del Instituto de Tránsito Santander, Donado, explicó que estas intervenciones buscan salvar vidas, recordándole a los conductores que detenerse a tiempo puede prevenir tragedias en carretera. Señaló que cada punto ofrece café, valoración médica y ejercicios para recargar energía antes de continuar el viaje. Hoy estamos aquí, en este punto de control en la calle 30, acompañando a tomarnos un café por la seguridad vial. Esta es una pausa necesaria para recargar energía, prevenir los microsueños y cuidar la vida en las carreteras. Desde el Instituto de Tránsito de Soledad, seguimos comprometidos con la cultura vial y la construcción de una movilidad sostenible en nuestro municipio. En el cierre de la jornada, los participantes coincidieron en que este tipo de campañas deberían replicarse con mayor frecuencia en corredores viales donde se registran largos desplazamientos. El Instituto de Tránsito anunció que continuará realizando actividades de prevención en diferentes sectores del municipio. Ahora vamos con las noticias del mundo. En Estados Unidos fueron detenidos los atacantes que hirieron a 2 guardias cerca de la Casa Blanca. En Venezuela, el fiscal general dijo que son bienvenidas las conversaciones directas entre el presidente Maduro y el presidente Donald Trump. Asimismo, el presidente Donald Trump aprobó extender hasta 2041 la operación de 2 campos petroleros de Rusia. En Washington, un afgano de 29 años quedó detenido como principal sospechoso del tiroteo que hirió gravemente a 2 guardias nacionales cerca de la Casa Blanca. Según fuentes oficiales, el detenido trabajó previamente con la CIA y otras agencias del gobierno de Estados Unidos durante la guerra en Afganistán y entró al país en el 2021 bajo el programa de refugiados tras la retirada de las tropas estadounidenses de este país. El incidente motivó a la administración a suspender temporalmente solicitudes migratorias a ciudadanos afganos y a reforzar las medidas de seguridad en la capital. El fiscal general venezolano afirmó que cualquier iniciativa de diálogo directo con Estados Unidos será recibida con apertura tras declaraciones del presidente Donald Trump sobre una posible comunicación con el mandatario venezolano Nicolás Maduro con el objetivo de salvar vidas. Dijo que confía en el poder del diálogo para resolver diferencias entre ambos países en medio de la reciente tensión por sanciones, acusaciones de narcotráfico y la crisis diplomática en el Caribe. El Parlamento venezolano autorizó una prórroga para que Rusia mantenga la operación de 2 campos petroleros en Zulia hasta el año 2041. La medida asegura la explotación de reservas de crudo y gas durante los próximos 15 años y refuerza alianza energética entre ambos países. El acuerdo se toma en medio de sanciones internacionales y limitaciones para atraer inversión extranjera, por lo que el gobierno venezolano ratificó la continuidad del socio ruso en la producción. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos con lo mejor del deporte. Junior obtuvo un valioso empate ante Nacional en el grupo A de los cuadrangulares semifinales. Los tiburones siguen con la primera opción para pelear el título. Trepidante, incansable, electrizante, así exhibió su propuesta Junior ante Nacional en Itagüí,
El punto de oro logrado por los de Alfredo Arias certifica el buen balance en la minigira, sumando frente a Escarlatas y Verdolagas. El domingo será Nacional quien visite el Metropolitano Roberto Meléndez. Desde ya el pronóstico indica que serán al menos 40.000 aficionados en las tribunas. Y en lo futbolístico, la revancha que se tiene que aprovechar por parte de los tiburones para validar lo conseguido a domicilio. En Cartagena, el Ministerio del Deporte realizó el seminario Influencia del Deporte y la Actividad Física en la Salud Mental. Con gran satisfacción hemos cumplido con la primera jornada del Seminario Internacional Influencia del Deporte y la Actividad Física en la Salud Mental, uno de los eventos más significativos en el cierre de un año de intenso trabajo que convocó a más de 300 participantes del departamento de Bolívar y de diferentes regiones del país. Hemos liderado reflexiones académicas que inciden de manera directa en la calidad de vida de los colombianos. En total serán 20 ponentes nacionales e internacionales, expertos en promoción de hábitos saludables, psicología del deporte, neurociencia y efectos de la actividad física en la depresión, así como en competencias socioemocionales. Los invitamos a seguir la transmisión por el canal de YouTube del Ministerio del Deporte y a unirse con acciones que sigan abriendo caminos poderosos para la construcción de bienestar para los colombianos y las colombianas. Con dignidad seguimos cumpliendo. Y con gran expectativa se hizo la presentación de la Liga de Béisbol Profesional Colombiano temporada 2025-2026 que arranca mañana viernes. 25-26 vamos con una propuesta de torneo más corto, que lo que nos ha ayudado realmente era porque queríamos cumplir con los compromisos de WSC, Copa América. Lastimosamente por temas ajenos a nosotros no se dio. Todo esto hace parte de la preparación de los peloteros colombianos que aspiran y esperan estar en el Clásico Mundial del año 2026 en el mes de marzo. Lo que nosotros buscamos en conjunto, una etapa de preparación deportiva, preparatoria y competitiva, era poder llevar esa serie de torneos, WSC, Liga Profesional de Colombia, Serie de las Américas, venía un lapso de descanso que a la final era de preparación y que estos jugadores pudieran llegar en su máximo de nivel al Clásico Mundial. Y esto es todo en deportes desde el Noticentro 1 Televista. Permiso, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Vanessa Calderón y me encanta saludarlos y darles la bienvenida a todas las novedades de la cultura caribe. El Malecón del Río se vistió de cultura y de folclor con el lanzamiento oficial del Carnaval de Barranquilla 2026, un espacio donde se vivió toda la fiesta cultural. El Carnaval de Barranquilla lanzó oficialmente su programación 2026 y entregó la carta oficial a su reina Michelle Char Fernández, quien vistió un traje diseñado por mujeres del Centro de Rehabilitación Femenino El Buen Pastor. Fue una noche emotiva en la que Michelle recibió el cariño del público en un acto que marcó el inicio de la temporada carnavalera. Todos los días soñabas con ser esa reina, pero más allá de ser una reina, de ser esa que inspirabas, esa que reconocía, esa que identificaba a todas las personas que eran parte de este proceso. Tú eres muy especial por eso. Yo creo que este carnaval va a quedar marcado en el corazón de todos los que viven esta fiesta, porque tú lo has hecho especial. Tú iluminas el carnaval de manera diferente. El evento tuvo la presencia de distintas expresiones culturales, entre ellas la participación del Checo Acosta, la hija de la recordada niña Emilia, así como muestras folclóricas que encendieron el ambiente con ritmo y color. Bailes tradicionales, grupos emblemáticos y comparsas llenaron el Gran Malecón en un derroche cultural que dejó claro una vez más que en Barranquilla el carnaval se vive los 365 días del año. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Ya volvemos con Noticentro 1 Televista. Ahora sacar plata es más fácil en Supergiros con Sacaya. Recibe la notificación directo en tu celular y listo. Funciona con todo desde tu aplicación bancaria o billetera. Visita nuestra red de puntos en el Atlántico. Más información en www.supergiros.co/saca y paga. Regresamos con Noticentro 1 Televista.
Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Catalina Duque, señorita Colombia 2024, se quedó con el primer lugar del reconocido concurso Miss Internacional en Tokio, Japón, trayéndose al país la cuarta corona. Durante el certamen, Duque sobresalió por su elegancia, su pasarela y sus respuestas, hasta quedar entre las finalistas con Zimbabue. El evento estuvo marcado por presentaciones en traje nacional, gala y la exposición del proyecto social, eligiéndose finalmente a Catalina Duque, quien dejó en alto el nombre de Colombia. Felicitaciones a Miss Internacional. Con un evento festivo en la Ventana del Mundo, Barranquilla encendió el árbol de Navidad más grande de Colombia, dándole inicio a la tradición de una de las épocas más esperadas del país. En medio de un show navideño, fuegos artificiales y música, Barranquilla encendió el árbol de Navidad más grande de Colombia. 66 metros de luces, pantallas y un espectáculo que marca el inicio de la temporada. Esta estructura monumental desde el 2018 atrae a miles de visitantes de todas partes del país y del exterior. Coordinado por más de 120 colaboradores, 468.000 luces LED y 78.000 módulos que guían las animaciones, este árbol acompaña a la ventana al mundo y viste de Navidad y esperanza a la Arenosa. De esta manera, la Navidad toma forma en Barranquilla y las familias de la ciudad se podrán unir a la celebración con la felicidad, amor y nostalgia que caracteriza la época. Y esto fue todo por hoy en el Mundo Cultural. Gracias por conectarse con nosotros una vez más. Feliz tarde para todos. Muy bien, hasta aquí esta emisión de Noticentro 1 Televista en directo desde Barranquilla. Feliz tarde para todos. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas.